Seguimos en la parte de la cinemática. ¿Solo tienes una pluma? No importa el color. O es oscuro. Responde el azul entonces. Tiene robar. Bien, al regresar un poco, significa que vamos al planteamiento de un sistema de pocos grados de libertad. En este caso, este manipulador no tiene una geometría conocida, porque vamos a concentrar el centro de masa al final del eslabón. Sabemos que aquí existe el par cinemático 1, el cual genera un desplazamiento angular 1. Aquí un desplazamiento angular 2 en función de las longitudes donde se encuentran las coordenadas del centro de masa. Esta va a generar algunos elementos como momento de inercia 1, momento de inercia 2, y por ende velocidad, aceleración y par. Velocidad, aceleración y par. Bueno, prácticamente lo que nosotros representamos en el modelo cinemático es el comportamiento espacial general del sistema, sin importar dichas fuerzas que causen ese comportamiento espacial. Bueno, de la cinemática, pues aquí estamos hablando de que tenemos nuestra misma proyección tridimensional, nada más que el eje Z pues es perpendicular al pizarrón. Al mismo tiempo aquí, si agregamos regla de la mano derecha, bueno, estaríamos hablando de que el giro positivo está en sentido antihorario. Como modelo cinemático, en ese aspecto, sin hacer la parametrización, es muy conocida. ¿Por qué razón? Bueno, puedo representarla como x1 y 1 y x2 y 2. Así que el comportamiento espacial es en función del último elemento de un movimiento absoluto de todo el sistema. Así que estamos relacionando la posición, el x2 y y2. Bueno, si analizamos geométricamente, pues rápidamente podemos deducir que es igual a la longitud 2 por el comportamiento del coseno del valor angular 1 más la longitud 2 del coseno de la suma de dos ángulos. En Y hacemos la misma proyección. Primero, la longitud 1 en función del seno del ángulo 1 más, en esta sección, L2 por el seno del ángulo de la suma de estos dos. En ese punto no tengo ningún problema en hacer la representación del modelo cinemático en forma directa. ¿Sí? ¿Podemos sacar la inversa? Claro que sí. Pero eso va a ser más adelante. Va a ser un tema posterior. ¿Qué me interesa? Bueno, si para todos los modelos que vamos a ver en este momento, empezando con el que es el más simple y sencillo, que es 2 grados de libertad, bueno, ya pudimos resolver alguno de 2 grados, uno de 4, y estábamos en vías de 0,6, y luego por ahí otro grado de 7, ¿no?
con una característica en particular que era la parametrización, porque son configuraciones espaciales. En este solamente es una configuración bidimensional, solamente desplaza sobre el plano XY, los demás tienen comportamiento XYZ. Entonces, hay que analizar primero para ir en relación a los demás. Dijimos que aquí en la cinemática tiene dos aspectos, uno directo, en donde yo le voy a dar los valores angulares, tanto para el primero como el segundo eslabón, y me va a dar por definición la posición y en algunos casos la orientación del sistema final. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. En este caso, no sería tan fácil poder modificar la orientación. La ponemos en este aspecto como X1, Y1, X2, Y2. Como sistema de coordenadas móvil. ¿Por qué razón? Porque este tiene una solución única. Perdón, tiene una solución dual. ¿Qué quiere decir? Si analizo el primer modelo como un brazo, tiene una trayectoria que genera una circunferencia. Por lo tanto, tiene una solución única. La solución única es que yo puedo modelar a través de la posición y encontrar el ángulo. Pero cuando hablo de dos eslabones, es más difícil porque esta relación involucra dos argumentos, tanto el primero como el segundo. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Para esto tengo tres formas de solucionarlo. Uno, en forma geométrica, si conozco el modelo. Dos, en forma algebraica, si no conozco el modelo, pero conozco la ecuación. Tres, en forma numérica. Si yo establezco una relación de un método numérico para poder satisfacer el sistema de ecuaciones, lo puedo resolver. El problema es que aquí, al manejar senos y cosenos, es una configuración no lineal, porque el comportamiento pues son ondas. Por lo tanto, tengo que aplicar una derivación para proyectar la función tangencial a esa curva. Entonces, esas serían mis tres formas de poder resolver en su modelo inverso. Es decir, voy a obtener, me van a dar como dato las coordenadas de la posición, en su caso la orientación, y debo yo determinar ecuaciones únicas para los argumentos 1 y 2. ¿De acuerdo? Ok. Por otro lado, el modelo dinámico conlleva el análisis de poder calcular las fuerzas de ese comportamiento espacial. Y para esto existen varios tipos de ecuaciones dinámicas. La dinámica básica tiene que ver con la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Pero esto solamente aplica al movimiento rectilíneo uniforme. Aquí yo no lo tengo. Sin embargo, si tengo una proyección resultante, puesto que aquí hay un comportamiento y una velocidad lineal, al igual que en este. Sin embargo, el primero de esta relación lineal tiene que ver con el modelo del primer sistema en función al absoluto, que es el sistema de referencia. Pero el segundo no. El segundo es un movimiento relativo del segundo sistema respecto al primero. Por lo tanto, tengo que buscar una proyección de los vectores para calcular su resultado. ¿Hasta aquí vamos bien? Esta velocidad tiene que ser absoluta en función del sistema inercial. Ahora, esta dinámica, a través de la segunda ley de Newton, lo abordan varios autores y establecen varias herramientas para calcularla. Si es rotacional, sabemos que esta no puede aplicar, pero debe conservarse porque es un sistema conservativo. Lo que implica es que entonces hay una combinación con la dinámica de Euler, en donde dice que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y ambas configuran sumatoria de fuerzas o momentos. Existe una ecuación que se llama de D'Alembert que también involucra una combinación entre Newton, pero de un modelo compacto. La dinámica de Newton es una proyección de sistemas vectoriales, en el cual establece
un sistema recursivo para poder observar las fuerzas y los momentos del primer elemento hasta el último. Y se llama recursivo porque tiene que regresar a analizar el comportamiento del segundo elemento con respecto al primero. Entonces tengo que hacer mi dinámica en un análisis desde el sistema de referencia al final y luego regresar otra vez al principio. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Lo que hace que el sistema, en términos de ecuaciones, se duplique. ¿Por qué razón? Porque debo analizar el comportamiento lineal y angular, dependiendo de la configuración del manipulador, si tiene pares cinemáticos, prismáticos o rotacionales. Por otro lado, la ventaja de esta es que puede ser aplicado directamente en cuestiones de programación. Sin embargo, tiene desventajas al no modelar en la mayor parte el sistema, porque pierde de vista, al ser un sistema conservativo, algunas disipaciones de energía. Por lo tanto, la que vamos a tomar como base es la dinámica de Lagrange. La dinámica de Lagrange involucra que, a diferencia de la de Newton, no me voy a ocupar a saber si tengo una ecuación para un sistema lineal o para un sistema rotacional, sino que establece la generalidad como la coordenada generalizada de fuerzas en relación a la derivada temporal de su ecuación, llamada la ecuación de Lagrange, en función al cambio de la velocidad menos la trayectoria de la posición más la disipación de energía. Y mantiene la misma exactitud y precisión en función de la segunda ley de Newton. Nada más que aquí, al ser un sistema conservativo, observo el sistema de la rigidez en términos de la posición, el sistema de amortiguación a través de la fricción y el sistema inercial en función de la aceleración. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, esto significa que al hablar de coordenadas generalizadas de fuerza, estoy involucrando lineal y momento. Coordenada generalizada de aceleración, lineal y angular. Coordenada generalizada de velocidad, lineal y angular. Y coordenada generalizada de posición, desplazamiento y angular. ¿Sí? Esto significa que, de acuerdo a la cantidad de eslabones que tenga mi sistema, voy a obtener la cantidad de ecuaciones, si fuese combinadas, entre lineales y momentos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Lagrange establece este equilibrio energético entre la energía cinética y potencial, por eso se llama ecuación de Lagrange. Es decir, va a sumar toda la energía cinética contenida en cada uno de los elementos y va a diferenciar la potencial contenida en cada uno de los elementos. Así que implica el análisis de cuánta energía conservativa tiene como potencial y se va a transmitir como cinética y viceversa. Cuánta energía cinética tengo y cuál se va a convertir en potencial. La diferencia es que si yo le pongo aquí un positivo, ya no deja de ser una ecuación dinámica de Lagrange, se vuelve una ecuación dinámica hamiltoniana. Nada más por esa diferencia, que es un análisis de trabajo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Sabemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado, y que la energía potencial es igual a la masa, la gravedad y la altura donde esté concentrada esa masa, o la coordenada del centro de masa. Para esto entonces ya conocemos todo mi sistema. ¿Qué debo hacer? El propio modelo dinámico me indica qué hacer. Primero, voy a hacer una dinámica conservativa con energías a través del análisis de Lagrange, donde dice que aquí las fuerzas generalizadas es igual a la aceleración, la masa y la disipación de energías. Por lo tanto, cumple la segunda ley de Newton.
una sumatoria de fuerzas, llámese lineales o angulares. La ecuación de Lagrange contempla toda la energía cinética acumulada en el sistema menos toda la energía cinética acumulada en el propio sistema. Como energía cinética no tenemos problema porque relaciona la masa y la velocidad lineal, no angular. Lo que implica que si esta es la velocidad lineal, absoluta respecto al sistema, y esta es relativa respecto al sistema anterior, tengo que buscar la absoluta del último elemento con respecto al sistema inercial. La potencial, cada una independiente del primero y segundo sistema, porque relaciona una altura en función de la constante de aceleración gravitacional. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bien. Ahora, necesitamos calcular la energía cinética total de mi sistema, que involucra la sumatoria del primer eslabón más la del segundo. Y la potencial total del sistema, que involucra la potencial del 1 y la potencial del 2. La energía cinética del 1 va a ser 1/2 de la masa 1 por la velocidad lineal absoluta al cuadrado del primer sistema. ¿Vamos bien? Pero es lineal. Sabemos que también tiene una proyección angular. Por lo tanto, tengo que sumar 1/2 del momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Si fuera un par cinemático, prismático como un pistón, ya sé que aquí se anula el término. En energía cinética 2 va a ser 1/2 de la masa 2 por la velocidad lineal absoluta del segundo sistema respecto al inercial al cuadrado, y siendo un sistema rotacional en este término relativo va a acumular 1/2 del momento de inercia 2 por su velocidad angular al cuadrado. La potencial del 1 va a definirse como masa del 1, la gravedad, y la altura de donde está la coordenada del centro de masa, que idealmente aquí lo proyectamos como un término completo, porque sabemos que esta se puede recorrer a lo largo de la longitud del eslabón. Y la idea es tenerlo lo más cerca a donde se origina el movimiento, porque aquí es donde va a estar el actuador, y así evita tener algún fallo a lo largo del propio sistema. Sin embargo, el criterio de diseño más complejo es cuando está concentrado la coordenada o la masa al final de ese eslabón. ¿Vamos bien? Los eslabones se vuelven más robustos en donde están los actuadores y se vuelven más esbeltos al final de cada elemento. Tenemos la altura aquí, por lo tanto relaciona la proyección de la longitud 1 con respecto al cateto opuesto a ese ángulo. Por lo tanto sería longitud del primer eslabón en función del seno del ángulo 1. La potencial del 2. Vamos a tener entonces la masa del 2, la gravedad, y la altura del sistema como el cateto de la combinación de estos dos ángulos, que vendría siendo longitud 2, observan aquí, por el seno del ángulo 1 más el 2. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué significaba el 0 en la V, profe? El 0 en la V, ok. ¿Qué se le Que yo tengo el movimiento del sistema 1 con respecto al sistema de inercia, ¿sí? Pero este vector, al girar sobre este elemento, hace esta circunferencia como trayectoria. Obviamente la velocidad es tangencial a ese desplazamiento. Sin embargo, es relativo con respecto al primer eslabón. No me sirve tener el análisis relativo, tengo que poner el absoluto. Por lo tanto, tengo que hacer una proyección de vectores. Si este vector lo proyecto acá, forma paralela a una traslación, y por ende, proyección, aquí voy a seguir su resultante.
Y esta es la velocidad lineal del sistema 2 respecto al sistema inercial. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. De aquí, precisamente lo que no conozco son las velocidades lineales. Por lo tanto, tengo que hallar cada una de estas. Sabemos que la velocidad lineal de 1 a 0 al cuadrado es igual, por teorema de Pitágoras, en términos de relación triangular como vectores, el cuadrado de la coordenada en X y el cuadrado de la coordenada en Y. Para este caso. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. La velocidad es el resultado de derivar el desplazamiento. Por lo tanto, voy a obtener la derivada con respecto al tiempo de la posición del primer sistema, que en este caso vendría definido por la longitud de 1 y el coseno del primer valor angular. ¿Estamos bien? Para la coordenada en Y como componente, la derivada respecto al tiempo de la longitud del primer sistema por su cateto opuesto a ese ángulo del primer eslabón. ¿Estamos bien? Ok. De aquí lo podemos obtener de forma inmediata. La derivada del coseno menos el seno por, no hace falta por ahí algo. ¿Por quién? El E1 y qué más. Ahí está. Esta es la función. Es la derivada del coseno menos el seno por la derivada del argumento. ¿Sí? Por lo tanto, aquí se mantendría como menos el de 1 por el seno del valor angular 1 y su derivada del argumento. ¿Vamos bien? Más la derivada del seno Menos. L1 coseno de 1 y la derivada de su argumento. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Elevando al cuadrado los términos, cuadrado, L1 cuadrado, seno cuadrado de 1 y velocidad angular al cuadrado, más L1 coseno cuadrado de 1 y velocidad angular 1 al cuadrado. Puedo agrupar términos. L1 y teta 1 punto al cuadrado son comunes en los dos términos. Lo que va a agrupar sería el seno cuadrado de 1 más el coseno cuadrado de 1, que es igual a ¿qué? A 1 por identidad. Por lo tanto, ¿ok? Eso implica que aquí, como energía cinética en el primer elemento, lo pongo más abajo. Luego por esa parte. Ya puedo entonces generar la energía cinética del primer elemento porque ya tengo la velocidad absoluta. Vamos con la velocidad absoluta del segundo elemento. Y va a ser lo mismo. La derivada ¿de quién?
del sistema completo donde está ubicado, ¿sí? Que sería toda esta componente, L1 coseno de 1 más L2 coseno de 1 más 2 y todo esto al cuadrado más la derivada L1 coseno de 1 más L2 seno de 1 más 2 y todo esto ¿estamos bien? Derivo primero derivada de aquí menos L1 seno de 1 y la derivada del argumento. Aquí menos L2 seno de 1 más 2 por la derivada del argumento. 1 más 2 y todo esto al cuadrado. Derivamos aquí más L1 coseno de 1 y la derivada del argumento más L2 coseno de 1 más 2 y la derivada del argumento. Y todo esto al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer ahora? Desarrollar el binomio. Del primero, bueno, ya sabemos. Para el primero, 2 veces el primero por el segundo, luego el segundo. Voy a cambiar el orden. Para el primero, luego el segundo, y 2 veces el primero por el segundo. Tendremos entonces L1 al cuadrado, seno cuadrado de 1, θ 1 punto al cuadrado, más L2 cuadrado, seno cuadrado de 1 más 2 por las derivadas al cuadrado, menos por menos, más 2 veces L1, L2, velocidad angular 1, 1 más 2, por el seno de 1 y el seno de 1 más 2. ¿Ok? Cuadrado el primero, cuadrado el segundo, y 2 veces el primero por el segundo. Primer binomio más el segundo binomio. L1 cuadrado coseno cuadrado de 1 y la velocidad angular de 1 al cuadrado, más L2 cuadrado coseno cuadrado de 1 más 2 por las velocidades angulares de 1 y 2 al cuadrado, más 2 veces 1, 2, velocidad 1 y 2 por el coseno de 1 y el coseno de 1 más 2. ¿Vamos bien? Al tener una suma, podemos factorizar términos. Aquí L1 cuadrado y θ1 punto al cuadrado va a factorizar, como en el caso anterior, al coseno cuadrado y al seno cuadrado. Y por identidad reducimos. Por lo tanto, aquí me va a quedar L1 cuadrado y θ1 punto cuadrado. En el segundo caso sucede lo mismo. Tengo L2 cuadrada como común entre estos dos términos, 1 punto más 2 punto al cuadrado, y factorizamos lo que es coseno y seno,
siendo la reducción por identidad, la unidad. Más. Comunes aquí, 2, L1, L2, 1 punto y 2. Sin embargo, aquí la factorización es diferente. El seno de 1 más 2, más coseno de 1 por coseno de 1 más 2. ¿Ok? Aquí puedo recordar algunas identidades. Si tengo una configuración, coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B, esta por identidad me reduce a un coseno del elemento A menos B. Si aquí tengo la configuración en donde hay una diferencia, entonces aquí va a ser una suma. En la versión de la función seno, seno de A, coseno de B, más coseno de A por seno de B, ¿sí? Que son funciones alternas, me va a reducir la como identidad a una función seno de A más B. Pero es aquí la diferencia de estos productos alternados, entonces aquí va a ser la diferencia en la suma de los argumentos. ¿Dudas? Creo que no sería 4. No, porque no está sumando 2 veces más 2 veces, porque hay términos en común, hay que agruparlos. Está factorizando. Estamos factorizando. La factorización es esta. Ese es el término común para la separación de estos dos términos. ¿Ok? El problema aquí es identificar a quién voy a tomar como argumento A y quién voy a tomar como argumento B. Para esto tendría yo que saber que el argumento A, que no te lo dicen, debe representar siempre el ángulo mayor. Es decir, este sería el argumento A y este el B. Como no aplica en todos los casos, entonces aplico la identidad en su forma inversa. Si aquí tengo dos términos que se están sumando, entonces voy a aplicar según la configuración para extenderlos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería? En el caso del seno tendríamos seno de 1. La función seno de A más B, busco. Seno de A más B sería el seno de 1 por el coseno de 2. Y como es positivo, sería más el coseno de 1 y el seno de 2. ¿Ok? Aquí, más coseno de 1. Aquí tengo A más B en una función coseno. Coseno de A más B sería el coseno de 1, coseno de 2, menos seno de 1, seno de 2. Y hago la multiplicación. Seno cuadrado de 1 por coseno de 2. Profe, yo me perdí. ¿Por qué es menos? Por la identidad. Si te dice que A es A más B, Ok. por lo tanto va a ser coseno de A, coseno de B, menos Ok. el seno de A, seno de B. ¿Sí? Sí. Y multiplicamos aquí, más el seno de 1, coseno de 1 y seno de 2. De este lado, más coseno cuadrado de 1 por el coseno de 2. Y multiplico, nada más que aquí voy a alterar un poquito el orden. Voy a poner primero seno de 1, coseno de 1 y seno de 2. ¿Con qué objetivo? Poder eliminar este término con este. ¿Sí? Y aquí, sin problema, sabemos que tenemos el coseno de 2
factorizando el seno cuadrado de 1 más el coseno cuadrado de 1. Por lo tanto, la velocidad lineal absoluta del segundo sistema respecto al de referencia al cuadrado va a ser L1 cuadrado, cuadrado, 1 más 2 del coseno. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Esto significa que ya podemos calcular entonces la energía cinética en 1 y 2. O construir completamente la ecuación de Lagrange. Dejen ver si esto no es permanente o no es estable. ¿Qué tal si la pongo y... Creo que sí se borra. Al parecer sí. Dijimos que es la energía cinética de 1, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Un medio de la masa 1 por la velocidad lineal absoluta L1, que representa L1 al cuadrado y la velocidad angular 1 al cuadrado. Esto es energía cinética en 1. Le vamos a sumar la energía cinética de 2. Perdón, aquí me falta. Más un medio del momento de inercia 1 por su velocidad angular 1 al cuadrado. ¿Vamos bien? Sí. Más la energía cinética en 2. Un medio de la masa 2. Y ya sabemos que esto representa todos estos términos. Entonces voy multiplicando por cada uno. Longitud 1 al cuadrado más un medio masa 2, longitud 2 cuadrado, velocidades al cuadrado. ¿Todo bien? Más este medio con el cuadrado 1, ¿no? Estamos hablando que es la masa 2, longitud 1, longitud 2. ¿Todo bien? Más un medio del momento de inercia 2 por su velocidad angular 2 al cuadrado. Todo esto es la energía cinética en 2. ¿Le restamos qué? La La potencial. La potencial en 1 sería masa 1, gravedad, longitud y posición o altura, menos masa 2, gravedad, longitud 2, seno del ángulo musical. pero ahí mi potencial está bajando. Me hace falta con respecto a la altura, ¿no? Me falta esta sección, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí más. Y la altura sería ajá. Ah, sí, la altura del león. Sería L1, ¿no? Ay, ahí vamos a sacarle. Como siempre. L1, seno de 1, más L2, el seno de 1 más 2. Entonces la potencial aquí tenemos masa 2, gravedad, longitud de 1, del seno de 1 menos
masa 2, gravedad, longitud 2, del seno de posición 1 más 2, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Hasta aquí solamente logramos calcular el equilibrio de las energías, que sería la ecuación lagrangiana. ¿Qué tengo que hacer? Resolverla para determinar las ecuaciones correspondientes. ¿Ok? ¿Cuáles serían? Bueno, dependiendo del par cinemático de la configuración del robot, la fuerza generalizada, o la coordenada de fuerza generalizada, quedaría establecida de acuerdo a la cantidad de grados de libertad que tenga el sistema. ¿De cuántos grados de libertad es? De 2. ¿Qué pares cinemáticos? Rotacionales. Por lo tanto, las coordenadas de fuerzas generalizadas serían momentos, esas fuerzas o pares. ¿Estamos bien? Ok. Significa que debo encontrar entonces, para la ecuación en función del par 1, la derivada temporal de la parcial de lagrangiano en función de la velocidad angular 1. Restarle la parcial de la ecuación de Lagrange en función de la posición angular 1 y sumarle la disipación por fricciones en función del cambio de velocidades. En el par 2 sería entonces la derivada temporal de la parcial de Lagrange en función a la velocidad angular 2 menos la parcial en función de la posición 2 más la disipación de energía en función del cambio de velocidad 2. Bueno, al referirme a cambio no significa en forma temporal, sino en sentido. ¿De acuerdo? En sentido de dirección. Nada más me hace falta deducir una ecuación. La disipación de energías. Esto sí que es un medio de la sumatoria de los coeficientes de fricción en cada par cinemático en función de sus velocidades angulares al cuadrado, desde el primer elemento hasta el enésimo que representa los grados de libertad. Por lo tanto, para esta ecuación quedaría definida como R igual. Dijimos que son 2 grados de libertad. Por lo tanto, si tomamos todo con I igual con 1, sería un medio del coeficiente de fricción del primer par cinemático en relación al cambio de sentido de giro en la velocidad angular 1 más hasta el enésimo grado, que sería 2. Un medio del coeficiente de fricción del 2 en términos del cambio de dirección de su velocidad angular a 2. ¿Ya está? Bueno, esa es la primera parte. La segunda, tengo que resolver para cada ecuación. Primero, voy a obtener de la ecuación de Lagrange la derivada parcial respecto a la velocidad angular. Analizo cada término y hago su derivada parcial. Cuando calcule toda, la voy a retomar para calcular entonces la derivada ordinaria. Después me voy otra vez en cada término para la derivada en función de la posición. Y luego termino con la derivada parcial angular 1 y después angular 2. Cada una representa la fuerza que requieres en cada uno de los actuadores. ¿Sí? Significa que si ustedes quieren calcular su robot de 2 grados de libertad articulado así,
pensando que aquí hay más giros, como los dos brazos principales de posición, tendría que considerar la coordenada del centro de masa como tal. ¿Sí? Llevar a cabo esto numéricamente como cálculo y entonces me va a decir cuánta fuerza requiero para seleccionar mi servomotor. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Copien esa parte. Ajá. Damos el torque del servomotor. Que me castiguen, sí me gusta. Me gusta sufrir, pero no tanto, güey. Directamente en el cerebro. Ojo, observen que el sistema, si yo agrego otro grado de libertad, mi sistema se expande. ¿Por qué? Para que se agregan más potenciales. Exactamente. Energía cinética en uno solamente involucra su propio peso, ¿sí? Pero en el 2 ya interactúa con el primero y el segundo. Aquí es donde se definen cuáles son las fuerzas rotacionales entre sí, que muchas de estas pueden ser efectos de Coriolis o fuerzas centrípetas o centrífugas, según sea el caso. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Les doy el primer ejemplo para que ustedes hagan lo demás. Sí, entonces es 2 grados de libertad, suponiendo que el punto de referencia no se mueve, o sea, ese... No, el sistema fijo nunca va a tener algún desplazamiento en el movimiento. Este es un sistema restringido, ¿sí? Pero existe un par cinemático aquí, que es el rodamiento. Y una de las partes del rodamiento está fija a la bancada. La otra parte del rodamiento está vinculada al eslabón que va a girar. A su vez, este eslabón también tiene su rodamiento, donde va a fijarse como bancada el propio eslabón anterior y como el segundo elemento el eslabón que sigue. Y así respectivamente. ¿Sí? Es como si estuviéramos viendo la configuración de escara, por ejemplo, de la parte superior. Oh, ya. ¿Sí? Ok. Acuérdense que el escara es tridimensional. ¿Qué me hace falta? Aquí, el par cinemático prismático. ¿Sí? Ya sea que lo pongan en la parte final o que lo pongan en la base. ¿Vale? Ok. Sí, ya. ¿Dudas? ¿No? ¿Puedo borrar todo? Se mande la foto del grupo. Ay, güey, mi mente. Ahora aquí viene, ¿quién va en noveno ahorita? ¿Quién está tomando materia de noveno? ¿Sí vamos a tener? Están viendo variables de estado. Si ustedes observan la configuración a través de la dinámica de Lagrange, va a empezar a configurar ecuaciones o un sistema de ecuaciones en donde tú puedes separar entonces las variables en términos de vectores. Este va a ser mi vector incógnito. Y aquí vas a configurar entonces si relacionas velocidades, posiciones o aceleraciones. De ahí entonces tenemos que analizar algo que se llama dinámica inversa. ¿Por qué? Porque si existe la cinemática que es directa, en donde yo le voy a dar los valores conocidos angulares, entonces me va a determinar la posición. La cinemática inversa, yo le voy a dar la posición de una trayectoria. ¿Sí? Cada punto que tiene que pasar en esa trayectoria es una coordenada espacial. Por lo tanto, yo le voy a dar ese conjunto de coordenadas espaciales. ¿Qué voy a obtener en su modelo inverso? Los valores angulares que van a satisfacer cada posición de esa trayectoria.
La dinámica directa. Yo voy a calcular entonces la fuerza en función a la posición. Y si voy a vincular cada punto, tengo que interpolar para poder suavizar las velocidades y las aceleraciones. Por lo tanto, voy a tener la fuerza requerida a lo largo de toda la trayectoria. Dinámica inversa. Yo quiero mantener a lo largo de toda la trayectoria, sea cual sea, el mismo par de movimiento, la misma fuerza con la que voy a sostener. Por ahí siempre el profesor Ledesma les dicen, agarren su mochila y extiéndanlo con su brazo lo más que puedan y sosténganlo ahí. A ver cuánto aguanta. ¿Sí? La idea en los robots es que esa fuerza no decaiga, que se mantenga siempre. Por lo tanto, cualquier movimiento debe mantener el mismo par. Por lo tanto, yo tengo que calcular para este movimiento el cambio de las velocidades. Por lo tanto, tengo que despejar las aceleraciones para considerar cuál va a ser mi arranque máximo al movimiento. Y ahí es donde se ve el robot, como cada vez que hace un movimiento en una línea constante, mantiene la velocidad. Pero cuando hace un giro, aumenta su aceleración y luego mantiene otra vez la velocidad. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces tenemos dinámica directa, inversa, cinemática directa e inversa. ¿Preguntas, dudas? Entonces lo que estamos viendo es pura directa, ¿no? Inversa. Ahorita pura directa. Pura directa. Sí. Después vamos a ver la inversa. Ah, ¿Sale? En la inversa me va a mí la idea del control en los servos con la dinámica inversa es que tú del sistema de ecuaciones puedas separar el vector de aceleraciones. ¿Sí? Va a ser una álgebra de matrices que va a implicar anular todos tus movimientos mecánicos. Va a equilibrar el sistema. ¿Para qué? Para que en la dinámica inversa solamente te enfoques al movimiento. Tú ya no te enfoques a decir, ok, ¿cuánta fuerza voy a imprimir aquí? Sino que cuánto movimiento o qué cambio de movimiento voy a generar aquí. Porque esa es la idea de la dinámica inversa. Anular todo el aspecto mecánico y quedarte solamente con la de movimiento. ¿Vale? Sí. ¿Preguntas más? ¿Verdad? Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Este sistema se le conoce como sistema redundante. ¿Qué me pasó? ¿Por qué razón? Porque para saber la coordenada de XY en una cinemática inversa, tengo dos soluciones. Una llamada clásica codo abajo y una llamada clásica codo arriba. ¿Sí? En cuyo caso, al obtener mayor cantidad de grados de libertad, se vuelve redundante, porque puedo tener mayor cantidad de elementos o configuraciones. Ya no existe una sola solución. Ya hay muchas soluciones que pueden satisfacer tu condición. Si le agregas más cantidad de grados de libertad, se dice que mi sistema se vuelve hiperredundante. Y ahí empiezan a sonar temas característicos como singularidades. Las singularidades es cuando, en el primer caso, yo establezco un punto que mecánicamente no voy a poder alcanzar. No va a resolver el sistema. La segunda aspecto de singularidad alguno de estos grados los mantengo inmóviles o se anula y establece la misma cantidad de posición o se complementan el movimiento, es decir, alguno va girando hacia la derecha y el otro, si se alinea, gira hacia la izquierda.
anulando dicho movimiento. ¿Vamos bien? Esos son los aspectos de singularidad. Les comentaba, ya para dejarlos como que avancen ustedes solitos. Sí, ya está todo establecido. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, dijimos que empezar para el torque 1, ¿no? De la ecuación voy a enfocar solamente a esta primera estructura. ¿Qué términos yo debo relacionar con la velocidad angular 1? Casi la mayoría. ¿Por qué? Porque es quien carga los demás eslabones. ¿Vale? Entonces, derivamos aquí en forma parcial. ¿Y saben qué es una derivada parcial? ¿Sí? Ahorita me acuerdo. Sí, no, ahorita. Ok, fíjense. La variable es la velocidad angular 1. ¿Vale? Entonces tiene como fórmula de derivación o a la n. Bueno, ya sabemos, bajamos el cuadrado con este medio, la unidad, ¿no? Más a 1, el de 1 cuadrado, y angular 1, nada más, punto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya tengo este término. Voy con este. Más momento de inercia 1 por su velocidad angular. Luego vamos con este. Más a 2. Longitud ¿qué? 1 al cuadrado y velocidad angular 1. Vamos con este. ¿Ok? Pero aquí ¿qué sucede? Son las dos autoridades. Tengo que hacer el desarrollo del binomio. ¿Sí? ¿Cómo me queda ahí? Entonces tengo dos términos que se relacionan, ¿no? El primero y el último. Entonces tendríamos el primero al cuadrado más L2 cuadrada y teta 1 punto, nada más. ¿Sí? En el segundo, este 2 con el medio, más a 2, longitud 2 cuadrada y teta 2 punto. Porque fue respecto a la parcial del primero, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas? Después viene este otro término que también viene afectado. Teta 1 punto al cuadrado más 1 por 2. ¿Vamos bien? Ok. Ahí no hay medios, entonces este 2 va 2 L2, L1, L2 y teta 1 punto, ¿no? Pero va afectado por quién? Por el coseno de 2. Luego el segundo término más M2, L1, L2 teta 2 puntos o la velocidad 2 por el coseno de 2. Ya tenemos este término. Luego este en función de la velocidad angular 1 es constante. Esta es posición y esta es posición. Hasta ahí termina. ¿Vamos bien? Y después calculamos la derivada ordinaria de lo que anteriormente llegamos a determinar. ¿Vale? Si aquí estamos hablando que es con respecto al tiempo y la velocidad cambia en razón de tiempo, ¿qué voy a obtener? Aceleración.
acá. Y este lado. Acá. Pero aquí tengo dos funciones que dependen del tiempo. La posición y la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿ahí cómo es? U por B. Si estamos derivando en forma ordinaria, sería U por la derivada de B más B por la derivada de U. Tendríamos. Primero voy a poner esta. U por B. Aceleración por el coseno de 2. ¿Sí? Luego derivo el coseno, que me va a dar un menos 2, M2, L1, L2, velocidad 1 y el seno de 2 por la derivada del argumento, porque es una derivada ordinaria. ¿Vamos bien? Voy apenas aquí en ese término, ¿no? Ah, Luego, más. más. Es igual. Ajá. M2, L1, L2. Aceleración. Menos. M2, L1, L2. Velocidad 2. Seno de 2 por su derivada del argumento. ¿Ok? Me perdí en el cuarto término. Puso M2, L2 al cuadrado más la doble derivación de derivada de zeta 1. En el cuarto elemento. 1, 2, 3, 4. Ajá, pero abajo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí te le puse. Un más. Un más, ¿verdad? Sí, ese ahí no va. Ah, me confundí. Bien. Y en el siguiente es teta 2. ¿No es teta 2? Es. A ver. Este y es este, ¿no? Ajá. Ah, La segunda sí. derivada. Y Ah, es dos. perdón. ¿Vale? Gracias. Aquí obtuvimos un por B y con este un por B, ¿no? Sí. Ok, ¿vamos bien? Sí. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? Factorizar términos. Por ejemplo, todas las aceleraciones 1 y las aceleraciones 2. ¿Ok? Vamos aquí nada más. El siguiente, ¿cuál es? ¿Qué los tienen? Son las 353. ¿Lo dejo de tarea? Lo acabamos de una vez. La parcial de Lagrangiano respecto a la posición 1. Bueno, velocidad, posición 2. Velocidad, posición 1, posición 1. Significa que los últimos tres elementos son los que se van a derivar. Ok, la derivada del seno, Coseno. coseno. Pero ahí tengo un negativo, ¿no? Menos M1 G coseno de 1, ¿verdad? Ok. En el siguiente, igual. Menos M2G. L1. Faltó el L1. ¿Paramos? Sí, para allá faltó el L1. G y L1. En el segundo, Y también lleva el L1. G, L1. L1, coseno de 1. ¿Ok? Luego, en el tercer elemento, menos M2, L2. G, L2. Ahí la derivada del seno, el
coseno de 1 más 2. Por la derivada. Por su derivada. Pero es parcial. Ajá. Ah, sí, sí. ¿O no que sí se acordaron? No. ¿No? No, sí, sí. Ando erizo. Ok. Siendo parcial tenemos derivada con respecto a la posición 1. ¿Sí? Si tenemos la función seno de 1, esto va a ser igual al coseno de 1 por la derivada del argumento. ¿Sí? Por eso queda parcial. En la ordinaria, al definir que es en relación a tiempo, usualmente aquí es tiempo y esta sería velocidad. ¿Sí? ¿Ya quedó? Bien. Ya tenemos este. ¿Cuál falta? Derivamos entonces. Nomás para terminar. La primera ecuación. Derivada de R respecto a la velocidad 1. ¿Qué? R está aquí. Obviamente nada más sería un término. El cuadrado con el medio, 1. Coeficiente de fricción 1 por su velocidad angular 1. ¿Ok? Entonces el par calculado para el primer servo sería la suma de todo esto menos lo que obtuvimos aquí más esto. ¿De acuerdo? ¿Podrían calcular el segunda? Son menos términos. En relación con la velocidad angular 2, tenemos 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Vale? Aparece en la R. Ok, nos vemos entonces El viernes. Pero es viernes de Shine. viernes. Ah, ¿otra vez?